Muy buenas a todos, les saludo desde su canal Caminando con el Creador. El día de hoy traigo una enseñanza que se titula Entendiendo el diseño de Dios. Si quieres saber lo que esto significa, te invito a que te quedes en este video hasta el final. No te olvides de darle me gusta y si quieres, suscríbete a este canal para que no te pierdas las próximas enseñanzas. En la Biblia, en el Salmo 33, versículo 6, nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este versículo nos habla acerca de la interacción que hay entre el Espíritu de Dios y su palabra. Esto es lo que nosotros podemos leer en Génesis capítulo 1 versículo 3, cuando dice: en el inicio de la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esto significa que el diseño de la creación de Dios opera primeramente mediante su palabra, la cual va seguida por su aliento, es decir, por su espíritu, el cual da forma a lo que Dios ha decretado en su palabra. Cuando leemos la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 3, la Biblia nos dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto significa que existe un diseño invisible que está paralelo a nuestra realidad, el cual no puede ser percibido por nuestro ojo natural. Este diseño solo puede ser manifestado mediante la palabra de Dios. Sin embargo, para que este diseño pueda funcionar perfectamente, hace falta un elemento fundamental, sin el cual no es posible que sea manifestado. Este elemento es la fe. ¿Y qué es la fe? Pues la fe es la confianza que tú tienes en Dios. La fe es la credibilidad, es decir, cuánto crees que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y es cuán convencido estás tú de que Dios es fiel y verdadero para cumplir las promesas que Él ha dicho en su palabra. Esto quiere decir que sin la fe, aunque su palabra sea pronunciada o declarada, si no hay una verdadera convicción en lo que se está diciendo, este diseño espiritual que acompaña a la palabra de Dios no podrá ser manifestado a la realidad física en la cual nosotros vivimos. En otras palabras, lo que se está diciendo aquí es que la palabra de Dios tiene dos diseños. Un diseño físico, que es la palabra escrita, a la cual nosotros tenemos acceso mediante la Biblia, mediante la lectura de la Biblia. Y un diseño espiritual, que acompaña el cumplimiento de su palabra escrita. Este diseño es la manifestación del cumplimiento de su palabra, desde el plano espiritual hacia el plano físico. Sin embargo, para que esto suceda, hacen falta dos elementos esenciales, sin los cuales no es posible que este diseño espiritual sea manifestado en el plano físico. Uno de estos elementos es la fe, de la cual ya hemos hablado, y el otro elemento esencial es la obediencia. La obediencia es fundamental, ya que para que este diseño espiritual pueda ser manifestado en lo físico, es necesario cumplir con las condiciones que la palabra escrita de Dios exige para que el diseño espiritual sea manifestado en lo físico. Para entender mejor cómo opera este diseño y cómo se manifiesta, vamos a tomar unos pasajes bíblicos que nos ayudarán a entender mejor de qué se trata esto. Cuando vamos en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en los versículos 1 y 2, la Biblia nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia y nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En estos pasajes bíblicos podemos leer acerca de la promesa que Dios hace a su pueblo en su palabra, acerca de las bendiciones. Sin embargo, también podemos leer que primeramente
Antes de que cualquier bendición pueda ser manifestada, Dios en su palabra primero exige que es necesario oír atentamente su voz y poner por obra sus mandamientos. Es decir, que Dios está demandando primeramente obediencia a su palabra antes que cualquier bendición pueda ser manifestada. Si esta condición se cumple, Dios promete en su palabra que quien cumpla este requisito, Él lo exaltará sobre todas las naciones. Es decir, que hará una diferencia contigo con respecto a los demás por el hecho de que tú has oído su palabra y la has obedecido. Y además de esto, Dios también promete en su palabra que si tú cumples con las condiciones que Él exige en su palabra, todas las bendiciones que están escritas en su palabra vendrán sobre ti y te alcanzarán. Esto quiere decir que si tú cumples con lo que está establecido en su palabra escrita, no tendrás que buscar ni pedir las bendiciones, sino que ellas solas vendrán sobre ti y te alcanzarán. Esto va a pasar porque tú has entrado en el diseño que Dios ha establecido en su palabra. Este diseño está seguido por el diseño espiritual que precede al cumplimiento de su palabra. Esto hará que lo que está establecido en su palabra venga sobre ti y te alcance en el plano espiritual, porque esto ya ha sido decretado por Dios en el espíritu. Sin embargo, para que esto se cumpla es necesaria la fe, es decir, que debes creer lo que Dios está diciendo en su palabra escrita. Debes confiar en que Dios es fiel, pero sobre todo debes tener la convicción de que tú estás leyendo la palabra inspirada por Dios y que esto no es un escrito cualquiera. Para ello, también es necesaria la obediencia. Sin embargo, si primero no crees que Dios lo ha dicho, entonces no podrás obedecerlo. Debes obedecer porque debes cumplir con los requisitos que Dios ha establecido en su palabra para que ésta se pueda manifestar desde lo espiritual hacia el plano físico en tu vida. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 35, Jesús dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Esto quiere decir que lo que Dios ya ha establecido en su palabra escrita no puede ser cambiado. Esta es la razón por la cual cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, esto es en Mateo capítulo 4, versículos del 4 al 10, Jesús respondió a cada una de las tentaciones del diablo, respondiendo escrito está y declarando lo que estaba ya establecido por Dios en su palabra. Lo que Dios ha establecido en su palabra escrita también está establecido en el plano espiritual. El diablo es padre de mentira, por lo tanto no puede resistir lo que Dios ya ha decretado en su palabra, porque la palabra de Dios es una ley tanto física como espiritual. La palabra de Dios es una ley establecida en el plano espiritual. El hombre es un ser que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Por causa de la desobediencia, el hombre fue separado de este diseño espiritual de Dios. El cuerpo carnal del hombre no puede sujetarse a esta ley espiritual de Dios. Su naturaleza pecaminosa está en contra de este diseño espiritual de Dios. Por esta razón, el hombre debe volver a conectarse en el espíritu con Dios para poder volver a entrar en el diseño espiritual de Dios. Pero esto debe hacerlo sometiendo su alma a la voluntad del espíritu, ya que el alma es un puente que une lo espiritual y lo carnal. Si el alma del hombre, es decir, su mente, su voluntad y sus emociones, no son renovadas por la ley del Espíritu de Dios que está escrita en su palabra, el hombre solo va a vivir satisfaciendo los deseos que su cuerpo terrenal le demanda. De la misma manera en que la ley espiritual de Dios está establecida de manera que quien se alinee a ella reciba las bendiciones que Dios ha establecido en su palabra, asimismo, esta ley espiritual está establecida de manera negativa para quien no se alinee a esta ley espiritual de Dios.
establecida en su palabra. Para tener un ejemplo claro de ello, podemos buscar en el libro de Deuteronomio, en el mismo capítulo 28, en el versículo 15. Aquí podemos leer acerca de las consecuencias de la desobediencia, donde nos dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En este versículo podemos leer claramente que el mismo diseño espiritual que está establecido por Dios en su palabra, para que quien entre en él reciba las bendiciones, asimismo, todo aquel que no se alinee con este diseño espiritual, también recibirá las maldiciones, vendrán sobre tal persona y la alcanzarán. Es decir, que este diseño espiritual de Dios está tanto establecido para que quien se alinee a él reciba las bendiciones, como también está establecido para que quien no se alinee a él, también esas maldiciones vengan sobre él y lo alcance. Cuando leemos la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la ley que Dios ya estableció en su palabra también está establecida en lo espiritual. Cuando el hombre no se alinea a esta ley espiritual, se hace vigente lo que ya está decretado en ella. La consecuencia del pecado es la muerte y la maldición en la vida de todo aquel que no se alinee a esta ley espiritual. Esto es lo que el enemigo usa para entrar con un derecho legal en la vida de las personas y destruirlas, porque sabe que el hombre, en su naturaleza pecaminosa, no puede sujetarse a la ley de Dios que él ya ha establecido. Por esta razón, Dios ha provisto al hombre una solución a esta situación que es contraria para él. Cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 24, nos dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que hay dos leyes espirituales. Una es la ley del pecado y de la muerte, la cual condena al hombre a la muerte y a la maldición. Y la otra es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la que lleva al hombre a una vida abundante. Solamente cuando el hombre se alinea a esta ley espiritual de Dios, que viene por medio de Jesucristo, a través de la fe y de la obediencia a su palabra, entonces el hombre es librado de la ley espiritual que lo condena a la muerte y a la maldición. Por el contrario, a través de la fe en Jesucristo y la obediencia a su palabra, el hombre se alinea al diseño espiritual de Dios, que le trae bendición y vida en abundancia. Por lo tanto, recuerda, toda la palabra escrita de Dios es una ley establecida en el plano espiritual. No es solo palabra escrita. Debes alinearte a ella mediante la fe y la obediencia, siguiendo lo que ella dice que debes hacer para que puedas entrar en el diseño espiritual de Dios. Que el Señor te bendiga.